Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Ahora, la oración es tan poderosa que el enemigo busca estrategias de contraataque para poder menguar la oración del Hijo de Dios. A través de la oración nosotros adquirimos poder, amado hermano, somos fortalecidos en el Espíritu. A través de la oración hay transformación de atmósferas espirituales. Es decir, si nosotros examinamos y evaluamos la eficacia de la oración, podemos ver que a través de la oración se alcanzan milagros, se alcanzan victorias, se alcanzan tantas dádivas y tantas bendiciones de parte de Dios, que el enemigo desarrolla o ha desarrollado estrategias para menguar la oración en medio del pueblo de Dios. El enemigo utiliza diferentes medios y mecanismos para quitar eficacia al poder transformador de la oración, y de alguna forma se ha preparado a lo largo del tiempo y ha sumergido muchas veces al pueblo de Dios en etapas que en algunos momentos se pueden constituir como estorbos en la oración de un hijo de Dios. Considerando que la oración no es una frase únicamente o un vínculo de conexión directa con Dios, sino que la oración es una herramienta de transformación. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, mire, vosotros maridos igualmente. Hoy quiero hablarle acerca de los estorbos en la oración. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Para que, oiga, por favor, tome nota, y esto es muy importante, varones de Dios, sacerdotes de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que de alguna manera la deshonra a la esposa es un estorbo en términos de la recepción de las peticiones de oración que nosotros muchas veces levantamos delante de Dios. Tanto así que asocia, note por favor, la recepción de esa petición, de esa rogativa, de esa circunstancia que llevamos delante de Dios, de alguna manera amarra la receptividad de la oración a una dimensión de honra en la cual la mujer, la esposa, diga conmigo la esposa, juega un papel sumamente importante en la vida de un hijo de Dios. Tanto así que la Biblia declara, la Biblia dice, voy a parafrasearla, alguna escritura nos enseña de que la oración del hombre de Dios no sobrepasa el límite del cielo o del techo cuando la relación con su esposa no es una relación adecuada. Es decir, la oración tiene un estorbo y la oración no llega delante de Dios por diferentes circunstancias. Una de ellas, denotada en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, nos deja ver que una mala relación conyugal, la deshonra a la esposa, puede ser la ocasión de la no receptividad de parte de Dios de nuestras peticiones y de nuestras oraciones. Por eso es que cuando nosotros evaluamos y examinamos el entorno para aprender acerca de la oración, una de las cosas que deben de ser consideradas es la relación que se tiene entre cónyuges en medio de casa. Porque el estorbo, dice la palabra,
que se puede llegar a constituir como el resultado. Podemos parafrasear nosotros acá y sacar una frase en antítesis. Mire, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La no honra de la esposa, por favor, varones de Dios, puede terminar siendo la repercusión adversa y negativa en nuestra vida espiritual, considerando que como varones tal vez esperamos que Dios nos esté escuchando, pero la no buena relación con nuestra esposa se llega a constituir en un tapón que limita que esa oración suba delante de Dios. Entonces, tenemos que examinar a la luz de la Biblia qué tienen que ver los estorbos en el proceso de la oración. Esa palabra estorbo significa frustrar, cortar, cercenar. La palabra en el original que la traduce, amado hermano, es la palabra écopo y está bajo el numeral griego 1581. Estas tres palabras representan definitivamente, amado hermano, dimensiones espirituales en las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. Quiere decir que de alguna manera, mire, la falta de avance, la falta de crecimiento en mi vida espiritual, así como el incumplimiento de alguna tarea en la línea y en la dispensación de Dios, podría ser el resultado de alguna forma de una oración inefectiva, como consecuencia, amado hermano, de que hay estorbos que tenemos que entender y comprender a la luz de la Biblia para poderlos alejar y poder dejar un paso abierto a esa comunicación con Dios. Quiere decir que no es únicamente de esbozar una frase y de orar. Tienen que haber condiciones y situaciones específicas para que esa oración que nosotros llevamos delante de Dios pueda subir delante de Él como una oración efectiva. Quiere decir que un estorbo frustra, corta, cercena los propósitos de Dios en la vida de un hijo de Dios cuando éste presenta sus oraciones delante de Dios. Ahora, lo interesante es que muchas de estas situaciones se circunscriben a actitudes personales, que a pesar de estar elevando yo una oración delante de Dios, mis actitudes delante de Dios, por eso la palabra de hoy hablaba algo en términos de crecimiento relacional entre hermanos. Quiere decir que la manera en la que yo me conduzco o acciono en mi modus vivendi, en mi forma de vida, puede de alguna manera habilitar o inhabilitar la receptividad de esa oración en el Señor, considerando el entorno espiritual bajo el cual lo estoy haciendo y la manera y la forma en la que me estoy conduciendo. No sé si me doy a entender, amado hermano. Mire lo que dice el libro de Ezequiel y nos muestra cómo la impiedad puede ser un estorbo, por lo cual nuestras oraciones, porque tenemos, mire, ¿cuántos de nosotros estamos 100% seguros que nuestras oraciones están subiendo delante de Dios como un aroma fragante? Tenemos que examinar. Ezequiel capítulo 33 versículo 12 dice: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. Note por favor, ¿cuántos somos hombres y mujeres de oración en esta casa delante de Dios? Levánteme su mano. Cuide que este estorbo, si en algún momento se le presenta por delante, usted pueda salir victorioso con el estorbo de la impiedad, si es un hombre de oración. Ahora, si no somos hombres y mujeres de oración, tenemos un doble problema, porque primeramente tenemos la obligación como hijos de Dios de sumergirnos en la dimensión de la oración, y estando en la dimensión de la oración, encontrar la manera correcta de presentar esa oración delante de Dios, a modo de que esa oración produzca un resultado positivo en mi vida espiritual, o sea respondida por parte de Dios una petición o una rogativa delante de Él. Quiere decir que no solamente Saúl
significa postrarme en un altar, pedir a Dios, sino que después de postrarme y pedir a Dios, mis actitudes deben de habilitar de alguna manera la efectividad de esa oración. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Por eso es que el carácter cristiano es muy importante en un guerrero de Dios. Por eso, amado hermano, es que la formación y la madurez en Dios es importante, y esa madurez nos va dando un entendimiento diferente de cómo presentarnos correctamente delante de Dios. Porque, por ejemplo, mire lo que dice acá: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad, note por favor, la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Quiere decir que la Biblia tipifica que uno de los estorbos, literalmente, de la oración de un hijo de Dios es la impiedad. Dice acá: y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Como quien dice, mientras permanezca en la dimensión de la impiedad, va a estar en una dimensión estorbada de oración. Por eso es que nosotros tenemos que clamar y pedir a Dios que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios, porque nosotros somos seres humanos muy susceptibles a albergar la impiedad en nuestro corazón. No le estoy diciendo que así es en su caso particular, pero como seres humanos somos, sí, esa es la palabra correcta, muy susceptibles a albergar este tipo de situaciones en nuestro corazón. Y dice, mire, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Entonces, cuando tú y yo oramos, una de las situaciones que debemos de considerar al momento de nuestra oración es qué tan sanos estamos nosotros internamente en nuestro corazón en el término de la impiedad. No vaya a ser que albergando impiedad en nuestro corazón, pues no le voy a decir que usted pierda el tiempo orando, porque nunca se pierde el tiempo orando, pero qué frustrante es orar a Dios y de entrada saber que no voy a tener respuesta por parte de Él, porque la manera en la cual yo estoy elevando mis oraciones delante de Él no son gratas al corazón del Padre. No sé si me doy a entender. La impiedad es una palabra que se traduce en el original como risha. Esa palabra impiedad en el original significa mal, significa un mal moral. Usted lo ve ahí denotado entre paréntesis, así lo entrega la concordancia Strong. Quiere decir delito, impiedad o maldad. Quiere decir que mientras exista la impiedad o la maldad, va a ser un estorbo que va a limitar que nuestra oración tenga acceso directo delante del Padre. Esto quiere decir, amado hermano, que si nosotros manifestamos impiedad o maldad en nuestro corazón, eso va a estorbar y va a limitar, va a impedir que la oración llegue delante de Dios. De ahí es importante entender que no es únicamente desbozar una frase de oración, sino que deben de haber condiciones adecuadas y formas de vida en mí que deben de ser autorizadas y avaladas por Dios para que esa oración llegue delante de Él como un aroma fragante. Quiere decir que la maldad en el corazón del hombre, un hombre malo, un hombre con maldad en su corazón, puede llegar todos los días delante de Dios a orar, pero la impiedad, la maldad en su corazón, dice la Biblia, impide y limita que esa oración sea respondida por parte de Dios. Quiere decir que si hay algo que yo debo de considerar en medio de la transformación de mi vida espiritual, es eliminar la impiedad en mi forma de conducirme. Mire,
¿Cómo se ve reflejada la impiedad en el corazón de un hombre? Génesis capítulo 6, versículo 5. Quiere decir que un hombre malo, usted conoce cristianos malos, o sea, cristianos con maldad en su corazón, cristianos que hacen negocio con usted, pero ya están pensando cómo lo van a bajar. Hermanos que usted hace negocios con ellos y se acuerdan los términos de la negociación y por detrás ya están pensando cómo hacer para violentar el negocio. Eso refleja maldad internamente en los corazones. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal. Y se arrepintió Jehová, note por favor, y se arrepintió Jehová, Dios, de haber hecho al hombre en la tierra. Mire hasta dónde llega la impiedad. Y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, o del cielo, pues me arrepiento. ¿Qué dice acá? De haberlos hecho. Entonces, la maldad reflejada en el corazón de un hombre de oración. Por favor, tome nota, porque estamos hablando de hombres y mujeres que oran. ¿Cuántos estamos de acuerdo acá? No estoy hablando de hombres y mujeres que no tienen o varones y varonas de Dios que no tienen por costumbre la oración. Tú como hijo de Dios debes de saber que una de las herramientas que Dios te ha entregado de poder en tu mano es el poder de la oración. Cada vez que tú tengas necesidad, cada vez que haya una necesidad de acercarte delante del Padre, Él ha dejado una herramienta poderosa llamada oración, para que tú tengas acceso a Él, y a través de esa oración Él responda a cada una de las peticiones conforme a sus riquezas en gloria. Entonces la maldad, mire qué tremenda es, porque una oración elevada delante de Dios, que encuentra la maldad interna operando en la vida de aquel que ha elevado la oración, para las bendiciones. Por eso es, amado hermano, que la maldad reflejada en el corazón provoca que Dios frene, amado hermano, la bendición, y provoca en el corazón de Dios el arrepentimiento de haber hecho al hombre, dice la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que considerar, amado hermano, cómo estamos en la línea de la impiedad. La línea de la impiedad, amado hermano, mire, la palabra impiedad en el original significa falta de piedad, falta de sentimiento, virtud, falta de religión. Hemos entendido que la palabra religión en el original latín es la palabra religare. La palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unir el corazón del hombre con Dios. Entonces, cuando hay desprecio u hostilidad en mi forma relacional con mis amigos, por favor tome nota, si nosotros somos de aquellos cristianos que cargamos siempre la cara como que es carita de marañón, amado hermano, así enojaditos, siempre molestos, peleando con medio mundo, gritándonos con medio mundo, tenemos que saber que aunque seamos hombres de oración, nuestra oración está teniendo un impedimento delante de Dios. Quiere decir que no es nada más a Dios orando y con el mazo dando. Deben de haber actitudes correctas para que esa oración que yo elevo delante de Dios llegue delante de Él. Quiere decir que la oración salida de los labios de un cristiano que maneja hostilidad, que maneja desprecio, que es reacio, que es contencioso, que es peleonero, difícilmente la oración que sale de su corazón llega delante de Dios, porque dice la Biblia que la impiedad es algo que a Dios no le agrada en la vida de sus hijos. Así arrancamos
el estudio. Entonces aquí tenemos que sentarnos y examinarnos. ¿Cómo es tu relación con tu familia? Tú y yo somos de los hombres y mujeres que venimos a la iglesia con aureola en la cabeza, pero que en la casa nos estamos desarmando. Tú eres el varón que entra primeramente por la puerta, se viene a posar al altar, pero en casa, antes de venir, ha deshonrado a su esposa en diferentes dimensiones de la palabra. Porque dice la Biblia que la impiedad limita que la oración accese delante de Dios. Quiere decir, amado hermano, mire, Marcos 7:35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Mire, hermano, yo le voy a decir algo con mucho amor y con mucho respeto, como suelo hacerlo. ¿Cuántos de acá somos hombres y mujeres de oración? Levánteme su mano, por favor, una vez más. Ok. Esa oración, Dios no la recibe si tú estás de contienda y de pelea y manejas la impiedad en tu lengua. Quiere decir que un hombre que primeramente se encarga de detractar la integridad de sus hermanos, es decir, le gusta la murmuración y el chisme, un hombre que habla mal de sus hermanos, un hombre que habla mal con su esposa, un hombre que deshonra a su esposa con sus actitudes, un hombre que no trata dignamente a sus hijos, un hombre que no es proveedor en casa, un sacerdote de Dios que no se ocupa de las circunstancias internas del hogar, amado hermano, está manifestando la impiedad con los suyos. Varón de Dios, no te equivoques, tu oración Dios no la está escuchando. Alguien por ahí decía, Señor, ¿se recuerda que la palabra profética decía que había alguien que le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Cuántos recordamos esa porción de la palabra profética hoy en la mañana? Esta podría ser una de las razones. La manera en la que te estás conduciendo en tu casa puede ser una limitación para que Dios esté escuchando nuestras oraciones. Cuando tratamos a nuestra esposa con desprecio, cuando tratamos a nuestros hijos con hostilidad, cuando la manera en la que nos relacionamos con los hermanos, amado hermano, somos de aquellas personas que presentan risa por delante pero cuchillo por detrás, ahí hay una operación, amado hermano, que no viene de parte de Dios. Entonces, el pueblo de Dios debe de entender que no es nada más de orar, así como dice a veces un refrán, a Dios orando y con el mazo dando. Dios no oye las oraciones de los hombres detractores, amado hermano, que deshonran la integridad de su hogar. Entonces tenemos que entender esto. Mire, esto no es un regaño, esto es nada más una voz a la conciencia. ¿Había oído usted esos programas, verdad? Porque tal vez somos hombres que nos pasamos 2-3 horas orando de una manera equivocada. Yo creo que Dios nos está hablando a nosotros con respecto a lo que indica Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. No sé por qué agarró esto por aquí, pero Dios sí lo sabe. Vosotros maridos, ¿cuántos maridos sabemos aquí? Ok, entonces para ti, vosotros maridos igualmente vivid con ellas. ¿Quiénes son ellas? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Quiere decir que uno de los estorbos más grandes que hoy podemos enfrentar, sacerdotes de Dios. ¿Cuántos amenes roncos hay en esta mañana, sacerdotes? Amén, diga. La forma en la que tratas a tu esposa puede ser una limitación por la cual tu oración no está llegando delante de Dios. A la pastor, yo estoy orando 5 horas diarias, pastor, mire, y me está costando ver la respuesta de Dios en esta situación. De veras, hijo, y te sumergiste en... Pastor, oro 5 horas diarias. Gloria a Dios. Ponle pausa. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? Mire, todavía más grueso. ¿Cómo estás tratando a tus empleados? Porque pensamos que nada más
Padre, en el nombre del Señor Jesús, perdóneme, hermano, si atrás hemos sido cafres con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros empleados, con las personas con las que nos relacionamos. Tú tienes que saber que dice la Biblia que tu oración el Señor no la acepta. No nos podemos equivocar, porque podemos caer, amado hermano, en determinado momento en religiosidad, pensando que Dios escucha toda petición y toda oración que nosotros hacemos. Pero si no tenemos el concepto claro acerca de cómo hacer llegar esa oración de una manera acepta delante del Rey, podemos terminar, perdónenme la expresión, yo le he dicho que orar no es perder el tiempo, pero orar de una manera inadecuada es inefectividad en la vida espiritual. Hermano, Padre de la gloria, Señor, bendíceme. Hermano, perdóneme, le voy a hacer una pregunta, hermano empresario, usted que me mira por la televisión, ¿ya le pagó bono 14 a sus empleados? ¿Cómo soy de patrono con las personas? Porque mire, hermano, llora sangre muchas veces. Yo recibo hermanos acá que me dicen: pastor, mi jefe va a otra iglesia, es cristiano, pero viera cómo me trata. Es copastor de su iglesia, lo ayuda al pastor a salir adelante con toda la congregación, pero viera en el trabajo cómo nos trata. Una oración en el altar, cuando mi trato, amado hermano, de alguna manera es reacio y es hostil delante de mis hermanos, tenemos que saber que esas oraciones son estorbadas y no llegan delante de Dios como consecuencia de una actitud llamada impiedad, falta de amor en mi corazón. Oro por mis hermanos, pero por detrás los detracto, hablando de ellos. Oro por mi esposa, amado hermano, pero no la honro delante de los demás. Es más, termino deshonrándola con mis actitudes y estoy clamando y pidiendo. Estoy en ayuno, pastor. Tengo una semana de ayuno y 15 días de oración, pidiendo al Padre que me responda a la oración. Gloria a Dios. Pero si tu esposa está siendo maltratada, no la estás golpeando, pero la estás tratando reaciamente, tu oración tiene techo y no sube delante de Dios. La impiedad, la falta de amor, provoca que Dios no escuche las oraciones ni las peticiones de aquel que las eleva delante de Dios. Mire, el no honrar a la mujer como vaso frágil o más frágil limita las bendiciones. Quiere decir que el trato con nuestra esposa y el trato con nuestros hijos como parte primaria, no única, pero sí primaria, explica el por qué las respuestas o las no respuestas y los silencios de Dios en nuestras vidas, que hemos aprendido también a la luz de la palabra, que la no palabra de Dios a nuestra vida es una respuesta por parte de Él. Cuando Dios no habla, está respondiendo. Señor, ¿y por qué no me respondes? ¿Por qué no me hablas? Tú tienes que interpretar que mi silencio en sí es una respuesta de molestia hacia ti. Así como callé 400 años, creo que cayó el Señor y no le habló al pueblo porque estaba molesto. Quiere decir que Dios a veces cuando se molesta calla, hermano, por amor. Me imagino ya a Dios enojado, hermano, Padre de la gloria. Bendita misericordia, que es un Padre de misericordias, hermano. Entonces, una de las preguntas es esta: ¿cómo estás honrando a tu esposa? ¿Como una simple mujer o como una coheredera del reino? Varón de Dios, a ti que te gusta la oración, tu oración es potencializada si tratas correctamente y honras al vaso más frágil de tu casa. Esto es confrontativo, hermano, porque muchas veces dedicamos tiempo amplio a la oración, pero si no la estamos haciendo correctamente, nuestra oración está siendo estorbada. ¿Cuántos amenes roncos oímos en esta mañana? La falta de honra a la esposa limita la receptividad de la oración por parte de Dios. Así estés orando las horas que estés orando diarias. Tremendo. Mire lo que dice acá, avancemos. Primera de Corintios. Que esta es otra de las limitantes en la oración, amado hermano. Algo que estorba
que la oración llegue delante de Dios está descrito acá en 1 Corintios 9:11. Si en vosotros sembramos lo espiritual, cuidado con esto, esto puede limitar que Dios oiga tu oración. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? ¿Quién hablaba aquí? El apóstol Pablo. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. A veces uno muere, amado hermano, por no estorbar el evangelio, definitivamente. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, ¿del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio, ¿qué dice? Vivan del evangelio. Una de las cosas que limita la oración de un hijo de Dios es cuestionar lo que los siervos de Dios reciben. Esto quiere decir, amado hermano, que cuestionar lo que se le entrega a los ministros como ingresos en las iglesias, la fiscalización, el espíritu de Judas. Usted sabe que el espíritu de Judas tuvo a bien intervenir delante del Señor en diferentes oportunidades. Una de ellas fue queriendo fiscalizar los ingresos que el Señor Jesús recibía. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender que limitan, Saúl, la oración o la receptividad de la oración por parte de Dios, es cuando nos ponemos a juzgarle las finanzas a los ministros. Increíblemente. Pero usted sabe que nosotros hemos procurado enseñar a la luz de la palabra desde este altar que el evangelio no es lucro, no es dinero. Esto no es un negocio. Esto, amado hermano, es un llamamiento por parte de Dios. Entiendo y comprendo como ministro que el obrero es digno de su salario, mas no comparto el hecho de que hayan ministros que se enriquezcan a través del evangelio. Entonces, una de las limitaciones, ¿por qué? Porque, mire, cuando un ministro actúa de una manera inapropiada en términos de obtener ganancia deshonesta a través del ministerio, a través de la iglesia, lo que está provocando es la limitación de la oración en el pueblo. Porque un mal concepto, un mal testimonio por parte de un ministro de Dios que esté utilizando de una manera inadecuada e incorrecta, lo que Dios provee a la casa, ese testimonio inadecuado por parte del ministro puede provocar la limitación de la oración en medio del pueblo. ¿Cómo? Creando en medio del pueblo, a través de un testimonio inadecuado, la palabra en medio de la boca de ellos. Porque uno de los estorbos que nosotros vemos, amado hermano, en medio del pueblo de Dios, es cuando el pueblo empieza a juzgar la manera en la cual el ministro vive. Por eso la Biblia dice acá, mire, si en vosotros sembramos lo espiritual, es gran cosa cosechar lo material. Porque una de las cosas que nosotros debemos de entender, amado hermano, es que el evangelio no es mercadería. El evangelio no es negocio. Yo no voy a abrir iglesia porque no tengo nada más que hacer y aunque sea de eso voy a vivir. El evangelio, dice la Biblia, es poder de Cristo. Entonces, algo que limita que la oración llegue delante de Dios es ponernos a juzgar. Una vez más, es la manifestación de la falta de amor. Y es lo que se conoce como impiedad. Mire, quiero avanzar en esto, por favor. Juan 12, en la versión Dios habla hoy, una mujer derrama perfume sobre los pies de Jesús, dice acá. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba a la mesa comiendo con él.
María trajo 300 gramos de perfume de nardo puro, dice acá, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días? Para ayudar a los pobres, lanza la pregunta, ¿verdad? Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, el espíritu operante, note por favor, sino porque era ladrón. Quiere decir que una de las características de aquellos que censuran a sus maestros es porque de alguna manera tienen deseo y anhelo de ganancias deshonestas en medio de la casa de Dios. Sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala pues, lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. La honra a los ministros, amado hermano. Yo he entendido que una de las limitaciones de la oración es juzgar al ministro. Y mire, perdóneme, yo sé que hay personas que escuchan este mensaje que son inconversas, y como decía el apóstol, esto no se lo estoy diciendo por salvarme, sino que le estoy diciendo, amado hermano, una de las cosas muy importantes es aprender a amar y a respetar la autoridad del ministro que nos cubre. Dice la Biblia que Judas no estaba fiscalizando al Señor Jesús por los pobres, él lo estaba fiscalizando porque le estaban sacando utilidad de su bolsa, porque de ahí él obtenía. La oración se ve limitada cuando prejuzgamos nosotros las finanzas de la casa. Mateo capítulo 16 versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: note por favor, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, note por favor, porque no entiendes lo que es de Dios, limitación, sino lo que es de los hombres, limitación. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su madero y sígame. Uno de los estorbos que nosotros podemos encontrar a lo largo de nuestra vida, amado hermano, es la falta de entendimiento. Algo que limita la receptividad de la oración por parte de Dios es la falta de entendimiento de los planes de Dios en medio de nuestras vidas. Cuando nosotros, amado hermano, mire, cuando nosotros no entendemos lo que es de Dios, se puede constituir en un estorbo de bendición. ¿Cómo? Al nosotros muchas veces analizar lo que Dios está haciendo desde una perspectiva humana y no dándole el sentido de la divinidad de lo que Dios quiere operar en medio del pueblo. Cuando nosotros no entendemos y analizamos las cosas desde la perspectiva natural, no desde la perspectiva espiritual, porque tú tienes que saber que los problemas se tienen que analizar desde la perspectiva espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que acontece en el plano natural tiene un efecto y tiene un origen en el plano espiritual. Entonces, cuando yo no entiendo el plan de Dios en mi vida y analizo lo que está sucediendo y aconteciendo humanamente, y no entiendo la sobrenaturalidad de lo que Dios está operando especialmente en mi vida, puedo llegar con esa actitud a limitar la respuesta de Dios hacia mí. ¿Por qué?
porque muchas veces no veo lo que Dios está operando en medio del entorno, sino solamente estoy acostumbrado a analizar las cosas desde una perspectiva natural en términos de la ocurrencia de los eventos. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, limitar la oración quiere decir muchas veces no entender el propósito divino de Dios en lo que está aconteciendo, solamente ver la ocurrencia natural y no ver la parte sobrenatural de lo que Dios quiere operar a través de la circunstancia que se está presentando. Por eso es que detrás de todo aquello que se dé en mi entorno, para tener una respuesta positiva de parte de Dios, debo de aprender a comprender lo que se está gestando en el plano espiritual y lo que está intentando Dios traer en bendición hacia mi vida, sin dejarlo yo de atesorar desde una perspectiva como un hijo de Dios que está esperando una respuesta por parte de su Padre. Entonces a veces Dios hace cosas en el entorno que yo no entiendo y las analizo naturalmente y digo, esto no viene de Dios, cuando Dios está creando y está haciendo muchas cosas en mi entorno para adecuar este entorno en términos de la bendición que Él me quiere lanzar a mí. Entonces, cuando yo no entiendo lo que Dios está haciendo a través de mi entorno, amado hermano, puedo limitar la oración, puedo limitar esa receptividad de oración y sobre todo la respuesta de Dios para mi vida. Por eso es que debo de aprender a ser un hombre espiritual que examine y analice todo lo que ocurre en su entorno desde una perspectiva espiritual. ¿Para qué? Para transformar las atmósferas y que a través de ese cambio la bendición de Dios venga sobre mi vida. ¿Qué limita muchas veces la respuesta de Dios a tu petición? Es que tú y yo muchas veces vemos las cosas desde la perspectiva natural y todavía muchas veces nos hace falta examinarla desde el contexto espiritual para poder comprender del por qué Dios está haciendo las cosas como las está haciendo y está preparando el entorno para la bendición que tiene destinada para mí. Entonces, hermano, no es nada más de orar, es todo un entorno espiritual que tiene que estar gestado en calidad de un hijo de Dios. Mi forma de conducirme, mi forma de actuar tiene que ver mucho en términos de la respuesta de Dios hacia las peticiones en oración que yo elevo delante de Él. Por eso le digo, un hombre puede orar, Padre, bendíceme y dame, pero si no está tratando a su esposa correctamente, si no está tratando a sus hijos correctamente, esa oración tiene limitación. Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo te pido por favor, Padre, que no me vayan a quitar ese trabajo, Señor. Tú sabes que yo necesito ese trabajo, Padre, y por favor que no me lo vayan a quitar. Pausa. Para darte lo nuevo, tengo que quitarte lo antiguo. Pero como no entendemos el propósito de Dios, hay cosas que nos acontecen en la vida que nos devastan, nos pegan duro, amado hermano. Pero si tan solo aprendemos a comprender el corazón de Dios y a elevar las oraciones en la línea directa a la voluntad de Dios en nuestra vida, nosotros desataríamos bendiciones que no podríamos ni siquiera contar, amado hermano. Por eso la Biblia dice que el pueblo perece muchas veces por falta de conocimiento. Yo tengo que ser un buen cristiano, tengo que ser un cristiano de testimonio, tengo que ser un cristiano que camine conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo ser un cristiano tirado con onda esperando que Dios me responda, amado hermano, y seguir caminando como a mí me da la gana. No sé si me estoy dando a entender. Esperando la respuesta de una oración que desde ya yo debo de saber que no va a ser respondida porque mis actitudes de hijo de Dios no van conforme al corazón del Padre. Entonces no es nada más a Dios orando y con el mazo dando. Por eso es que el sacerdote se tenía que preparar un año entero para entrar, hermano, en una sola ocasión hasta el lugar santísimo. Pasaba todo un año de preparación. Usted y yo ya no necesitamos prepararnos un año. Lo único que necesitamos es postrarnos en el altar del Señor, amado hermano, y tenemos acceso directo al Padre, pero tenemos que hacerlo correctamente. Pastor, es que estoy orando y estoy orando, mire, ya tengo 3 meses orando y no tengo respuesta de parte de Dios. Hay que examinar si posiblemente tu conducta y tu forma de vida esté desautorizando esa oración que de alguna manera estamos levantando delante de Dios con un corazón necesitado, pero de una manera inadecuada.
Le puedo hacer una pregunta con mucho amor y tal vez el hermano del teclado me acompaña. ¿Habrá alguna oración o alguna petición de oración que en su vida espiritual esté inconclusa el día de hoy? Porque valdría la pena sentarnos y examinar si tal vez esa oración que el día de hoy tú consideras que Dios no ha respondido no es nada más que el resultado de algo que estoy haciendo incorrectamente y que debo de enmendar delante de Él para que la oración y la bendición que Él tiene destinada venga en el orden de Él. Pregunto, porque muchas veces los cristianos podemos caer en frustración, hermano. Está orando, pastor, y le pido a Dios y le pido a Dios y Dios no me responde. Y le pido a Dios y le pido a Dios y le pido a Dios y Dios no me responde. Y le estoy clamando, mire pastor, usted sabe, hasta aquí he venido en las madrugadas al altar a orar y Dios no me responde. Ponle pausa y examina las condiciones de tu corazón internamente. Porque podría ser que alguna actitud incorrecta esté limitando que la oración llegue delante del Padre. Y por esa razón el Señor haya decidido no responderla aún. Porque recuérdese que incluso el silencio de Dios es una respuesta. Usted le pregunta algo a su papá y su papá anda enojado, su papá ni le contesta, hermano. Papá, mira, fíjate que te recordás. Y usted está molesto con él, usted solo le dice, ni me hables. Y a veces actuamos fatuamente delante de Dios, pero esperamos la respuesta por parte de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son tus actitudes delante del Rey? Porque podría ser que alguna de esas actitudes esté impidiendo la respuesta de Dios a esa petición que tanto has estado clamando. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener cuidado con los estorbos de la oración. Uno de los estorbos que yo aprendí primariamente y que me enseñaron a mi hermano a los 3 meses de haber llegado al Evangelio. Y me dijeron, Byron, tú tienes que tener cuidado si eres un hombre de oración. ¿Cuántos hombres de oración habemos aquí? Ten cuidado, varón de Dios. Te lo voy a decir con mucho amor y con mucho respeto. Ten cuidado cómo tratas a tu esposa. Porque si tú no la tratas como coheredera, tus oraciones no van a llegar delante de Dios. Así te metas en oración 10 horas diarias. Si tratas inadecuadamente, si deshonras a la mujer de tu juventud, no esperes que Dios te escuche. Dice la Biblia que esas oraciones no pasan. Se quedan trabadas en los ambientes. ¿Por qué? Porque deshonramos. Quiere decir que tu esposa de alguna manera se constituye en un filtro de la oración. Señor, escucha la voz de mi esposo, de mi amado, del que yo tanto amo. Él me cuida, Señor, Él está al tanto de mí en todo, Padre. Bendícelo, Señor. Y esa oración de trabajo, Padre, concede los anhelos de su corazón. Sinergia. Pero el hermano puede estar en su aposento alto 4 horas al día, hermano, que si su esposa la tiene con hambre, a sus hijos con zapatos rotos, los regaña, los mantiene todos achicopalados, hermano. No esperes, varón, que tu oración suba. Si no tratas correctamente a tu esposa y a tus hijos, que son tu viña y tus olivos, difícilmente Dios te va a responder. A mí así me dijeron de entrada: si no tratas bien a tu mujer, no esperes que Dios te responda. Me sacaron el versículo y me dijeron: de aquí en adelante cuidadito cómo la tratas y cómo la honras. ¿Cuántos varones honramos a nuestra amada? ¿Cuántos amones agudos hay en esta mañana? ¿Cuántas mujeres se sienten honradas por su esposo? Varón de Dios, examina el corazón de tu esposa, porque el corazón de tu esposa puede ser algo que Dios escuche para conceder la petición de la oración, o ante un trato recio puede ser la limitación que no deje que tu oración sea respondida por parte de Dios. Ese silencio dice mucho, hermano. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús.
deshonrar a la esposa, deshonrar a los hijos, tratarlos recio, tratarlos fuerte, no amarlos, no cuidarlos, no respetarlos. No creas que tu oración sube, varón. Levanta tus manos y si tú necesitas venir al altar, el altar del Señor está abierto en esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre, hoy venimos delante de ti con corazones agradecidos, Señor. Ayúdame, Señor. Te pedimos, amado Rey, que hoy nos ayudes, te amo. nos auxilies. Yo sé que por mí, Dame el entendimiento para ser un hijo conforme a tu corazón, Señor. yo no puedo entrar. Dame las condiciones espirituales, pon en mí el querer como el hacer, Bueno sea yo, para que la oración que yo elevo yo no delante de puedo ti, Señor, ganarme sea este respondida. lugar. Sé que solo en ti Quiero ser un hombre conforme a tu voluntad, una mujer conforme a tu voluntad. Hermana, tus oraciones tienen que ser elevadas también a través de la honra a tu esposo. Cuando la deshonra existe en el matrimonio, ahí hay un tapón que hay que quitar a las respuestas de Dios. Por eso es que un matrimonio en contienda pocas veces tiene respuesta de Dios hasta que ambos deciden rendir su corazón delante del Rey como debe de ser. Y entonces la bendición empieza a fluir. En el nombre de Jesús, Señor, hoy nos ponemos en tus manos. Clamamos y pedimos, amado Señor, Rey y Dios, que nos ayudes a ser hombres y mujeres conforme a tu voluntad. Todo estorbo espiritual, todo estorbo de actitud, Señor, amado Rey, permíteme dejarlo atrás y avanzar hacia lo nuevo, mi Dios. Anhelo que mi oración suba delante de ti, sea escuchada y respondida, Señor, por ti. Y si en mí hay actitudes que no son gratas, yo te pido, Señor, que tú me las muestres, amado Rey, y que pongas en mí el querer como el hacer, para que estos cambios sean gestados y que la respuesta, escucha, iglesia, la respuesta de Dios, me dice el Señor, mucha respuesta está aquí. Honra, el poder de la honra desata la respuesta de Dios. Si tal vez las cosas en casa no han estado marchando lo mejor que tú crees, acércate con tu esposa, acércate con tu esposo, dialoguen, platiquen. Hay que estar de mutuo acuerdo, varón y varona, para elevar la oración delante de Dios. Si hay división, si hay contienda, si hay pelea, debes de considerar, varón de Dios, si posiblemente ese sea el motivo por el cual nuestras oraciones al día de hoy no hayan sido respondidas. Padre, pon en nosotros el querer como el hacer. Que tu bendición, Señor, sea alineada. Pon en mí, Señor, los cambios necesarios para honrarte. Hoy he entendido, Señor, que no basta solo con orar. Es necesario morir, decía que alabanza, ¿se acuerda usted? Dios es bueno. Padre, hoy sello este tiempo y declaro, Señor, que cambios integrales vienen sobre cada uno de estos hogares, mi Rey, de nuestros hogares. Que a través de la unidad, de la coinonía, que a través del entendimiento entre cónyuges se active la respuesta de esa oración que tal vez durante mucho tiempo se ha estado haciendo delante de ti y que al día de hoy no ha tenido respuesta, Señor. Permíteme estar en paz con mi cónyuge. Permíteme estar en orden con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Que todo trato reacio, todo trato déspota, todo trato de deshonra desaparezca de en medio de nuestros hogares, Señor. Hay oraciones
que aún no han traído respuesta, dice el Señor, por la forma en la que has estado deshonrando a mi hija. Varón, es tiempo ya del cambio. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.